Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente estamos aquí en esta hora para conversar, para platicar, para poner en contexto lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, pues ahorita está muy de moda esto de la pandemia, esto del coronavirus. Sé que pasará el tiempo y este video quedará colgado en la red. Y cuando lo vuelvas a ver, pues sabrás que en ese momento estábamos en medio de una cuarentena. Estábamos aquí en México en la fase 2, en la cual se recomienda no salir, salir con cubrebocas, hacer lo básico, lo indispensable. Y bueno, está de moda esto del coronavirus. He estado escuchando ya por más de eh, 3 semanas cuál es la función de la iglesia de Cristo ante esta situación. Y te voy a ser honesto, ha llegado el punto en el que hasta me pone de malas estar escuchando qué es lo que tiene que hacer la iglesia. O sea, llevo 3 semanas escuchando qué tiene que hacer la iglesia y qué pasaría si la iglesia no se abre y cuál es la función, como si antes de estas 3 semanas nos reuníamos como para algo distinto, diferente. Y es momento de realmente entender qué es la iglesia como tal. Pero este mensaje no es para decir qué es lo que hace la iglesia. Pero sí quiero mencionarlo porque de repente hasta como que no hemos entendido esa parte de cuál es nuestra función. Y te voy a decir algo. Una de las funciones de la iglesia, independientemente de dar testimonio de Jesucristo, de tener una identidad, de saber realmente qué es lo que tenemos que ejecutar como base principal de la congregación de la iglesia, una de sus funciones es la empatía. Tenemos que ser empáticos con respecto a eh, cómo está el mundo viviendo esta situación y yo como eclesía, qué tengo que hacer. Y una de ellas es la empatía. ¿Y qué es la empatía? No es otra cosa más que ponerse en los zapatos de otro. ¿Y cómo puedo ser empático ante esta situación? La empatía no es otra cosa más que entender a la otra persona, ver el mundo como ellos lo ven, ser parte de para poderlo sacar del lugar en donde está. Pero una de las características de la empatía es que tú no puedes ser empático si tú no has vivido lo que esa persona está percibiendo. Y en medio de esta pandemia, en medio de este sufrimiento que se está viviendo a nivel mundial, que por cierto hay quien dice no es cierto, es mentira, este virus es más indefenso que el SARS, que, eh, que otros virus que están alrededor del mundo, como el ébola, por ejemplo. Pero es una realidad, digo, si tú observas las noticias te das cuenta que la economía global está al borde del colapso. En el mismo México se están perdiendo trabajos, están cerrando empresas. O sea, no es algo que, eso no es una mentira, no es algo que tú puedas evadir y decir, no es cierto, o sea, están distorsionando la realidad. No, aquí donde nosotros vivimos están cerrando varios negocios y ya sea por temor, ya sea porque realmente este virus es incontrolable, ya sea por lo que tú quieras, pero está sucediendo, es una realidad. Vemos en las noticias cómo las bolsas de valores truenan, se desploman, eh, muchos precios como el petróleo baja, eh, tú vas al supermercado y ya te empiezan a limitar alimentos. O sea, no es algo que puedas evadir, no es algo que tú puedas decir, no es cierto, no existe, es verdad. Y esto conlleva a que muchas personas tengan sufrimiento y tengan dolor, tengan ansiedad, porque no saben qué hacer, no saben qué responder. De repente su universo, su mundo se cayó, se destrozó, se desplomó. Alguien vino y les sopló el castillo de baraja que tenían hecho, ese castillo de cristal en el que alguna vez sustentaron su fe, su realidad se desplomó y no saben qué hacer. Y estamos viviendo un mundo de dolor, un mundo de terror. Hay quien dice, ya está el apocalipsis y estamos hablando de los 4 jinetes y en qué jinete vamos o cuántas trompetas ya se tocaron, cuántos sellos se han roto y no sabemos qué hacer y ya está el fin del mundo y van a venir los ovnis y muchas cosas que se están diciendo que pues en el afán de poder justificar qué está ocurriendo pues soltamos muchas cosas y desgraciadamente la iglesia de Cristo está cayendo también en esto, ¿no? Van 3 semanas que la iglesia se pregunta cuál es su función.
Y de verdad hasta llega a doler la cabeza de decir, bueno, pues aquí no sabes cuál es tu función, pero una de ellas es la empatía. Y el ser empático es entender que en estos momentos hay personas que tal vez no tengas tu contacto directo con ellas, pero que sí has sabido que están en un mundo de terror, están en un mundo en el que han colapsado y que es necesario ir hasta ese mundo para poderles decir, ven, tienes que salir, te tengo una buena noticia. Pero para ello eh, platicaba con Clau acerca de qué personaje que no haya sido Jesucristo vivió una situación semejante. Porque para muchas personas estas situaciones que están ocurriendo es como caer en un hoyo, es como caer en un vacío, es como tocar fondo ante una situación así. Y no nada más con el asunto de la pandemia, esto es el pretexto. Pero hoy en día es como que se acrecentan más los problemas, como lo que alguna vez pensamos que estaba ahí, que se había olvidado, con todas estas situaciones se acrecenta. Hace un par de años, el que era vicepresidente de Estados Unidos cuando estaba George Bush, Al Gore, sacó un documental que ganó un Oscar y hablaba sobre el calentamiento global y lo ponía como que era algo que estaba sucediendo y que no tenía control, pero el calentamiento global siempre ha existido. El problema es que, bueno, no el problema, sino que hubo alguien que le puso atención, lo expuso y eso le hizo merecedor un premio, pero el calentamiento global siempre ha existido. Así también, todas las personas hemos tenido o hemos pasado por una situación en la cual hemos tocado fondo. La pandemia solamente ha sido el pretexto porque ahora le ponemos atención y ahora estamos al pendiente de cuántas personas han muerto en México, han muerto en Veracruz, han muerto en Orizaba o en otros lugares, pero las muertes siempre han existido por una u otra razón, siempre ha habido muertos. Lo que pasa es que ahora esta situación ha hecho que pongamos los ojos en situaciones en específico, pero la realidad es que siempre ha habido y a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la historia de la humanidad, todos y cada uno de los que hemos pisado esta tierra hemos pasado por eventos que nos han llevado a mm, a un caer, en un factor en el que pareciera ser que la esperanza se va, pareciera ser que tenemos un espacio en el que no hay salida, en donde todo está oscuro, en donde no hay una escalera, no hay una puerta en la cual podamos salir. E insisto, esta situación de la pandemia ha hecho que muchos recrudezcan ese dolor, porque ahora no nada más es, tengo este problema, si salgo a la calle voy a tener uno peor. Y ya no salimos y nos quedamos encerrados, creyendo, pensando que dentro de cuatro paredes no nos va a pasar nada y lo único que sucede es que ese dolor, ese lugar en el que nos hemos encontrado, pues se hace más denso, más oscuro, más triste. Y una de las funciones, además de la iglesia, de ser empáticos, es que nosotros, a diferencia del mundo, debemos demostrar algo que no tienen y se llama esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza de saber, como dice la Biblia, que cuando viene juntamente con la prueba viene la salida. Y para el mundo en este momento no hay salida. Para el mundo está esperando que Estados Unidos, China, Rusia, hagan una vacuna que les permita sanar y poder salir al mundo y vivir lo que se venía haciendo. Pero resulta que hasta el momento todos son experimentos, no hay algo que pueda decirse, está esta respuesta ante esta situación. Y mientras eso no suceda, el mundo sigue sin esperanza, no sabe qué hacer, no sabe si esto es obra de Dios, es obra del diablo, no sabe si esto es obra de China porque se peleó con Estados Unidos, no sabe si Rusia está atrás de esto, no sabe si esto es consecuencia de que Donald Trump se haya peleado con todo el mundo, no sabe, en realidad no sabe qué es lo que está ocurriendo, no sabe por qué el día viernes llegó a su trabajo y le dijeron, ¿sabes qué? Hoy es tu último día, aquí está tu sueldo y vamos a cerrar porque no podemos estar así. El mundo no sabe por qué está sucediendo esto. Y una de las razones por las cuales estamos aquí es para darle esperanza al mundo. Pero ¿cómo le das esa esperanza? Si tú no has estado ahí, no puedes dar esperanza. Y bíblicamente decía yo, que le preguntaba a Clau, que
que me dijera una persona en la Biblia que haya pasado o que haya estado en lo más profundo de una situación, pero que no haya sido el Señor Jesús, porque siempre la primera respuesta va a ser el Señor Jesús. Y sí, nada más que al Señor Jesús lo vemos como alguien que sabía que iba a estar ahí, pero la Biblia me menciona muchas personas que no sabían que iban a estar en lo más profundo de una situación, y en ese momento tenemos que ver cómo reaccionó esa persona para poder entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos encontremos con una persona que esté en una situación en lo más profundo de un lugar, de un hoyo, en lo más profundo de una botella, en lo más profundo de una soledad o de un dolor. Y una de las personas que me venía a la mente era el profeta Jonás. Todos los que alguna vez hemos leído la Biblia hemos leído al profeta Jonás. Básicamente un hombre que Dios le dice: ve a un pueblo que se llama Nínive, predícales porque quiero que se arrepientan. Y Jonás, sabiendo que eso iba a ocurrir, decide no hacerlo, porque Nínive en aquel tiempo era la zona geográfica con con mayor maldad en ese momento que podía existir en el mundo. Existían unas pirámides que se llamaban sigurats, ahí adoraban a la diosa Artemisa o Semiramis. eh, los ninivitas eran personas crueles, despiadadas cuando iban a guerra y capturaban prisioneros. Tenían múltiples formas de lastimarlos. Su forma de asesinar era lo peor que podía existir en aquel momento. Además, quitando de la idolatría, quitando toda aquella forma de vida que tenían contraria total y absolutamente, ya no hablemos de la par divino, sino a una situación de vida normal. Era peor que cualquier cultura, civilización que existiera en aquel momento. Y Dios le dice a Jonás: ve y predícales porque quiero que se arrepientan. Y Jonás dice: ¿cómo es posible? O sea, tú eres Dios, yo soy judío, yo creo en ti, yo no tengo esas costumbres y tú quieres salvarlos. No, Dios, o sea, definitivamente no. Y lo que hizo fue caminar en sentido contrario a donde Dios le dijo. Pasó por diferentes circunstancias y en el capítulo 2 de Jonás dice que se subió a un barco, vino una tempestad. Los que iban en el barco preguntaban por qué está pasando esto, empezaron a tirar cosas y se dieron cuenta que ahí iba una persona llamada Jonás. Le dijeron: bueno, ¿por qué está pasando esto, no? Eh, Jonás les explica qué estaba ocurriendo, le preguntan qué tenemos que hacer para que todo esto se calme y él dice: pues arrójenme al mar, pues ya, para que ya estén en paz, arrójenme, ya con esto va a acabar. Pum, pues lo avientan, ¿no? Y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque Jonás nunca se imaginó que al arrojarlo al mar iba a ser tragado, dice la Biblia, por un gran pez. Hay quien dice que es una ballena. La Biblia no dice que es una ballena, dice que fue un gran pez. Pudo haber sido cualquiera. Pero la Biblia enseña que fue tragado y fue llevado al profundo del mar. Yo quiero que entiendas algo. Esto lo leemos y pareciera ser como que estamos leyendo una historia, como que estamos leyendo cualquier libro, como que es algo fantástico, así como que, no, pues qué interesante, ¿no? Que Jonás haya ido adentro de un pez y cómo le hizo, ¿no? Pero quiero que te sitúes junto a Jonás en medio del estómago del gran pez en el que iba. ¿Cómo habrá sido, no? Porque al final el pez tenía jugos gástricos, porque venía comiendo alimento del mar, y no nada más succionaba alimento, sino todo lo que contenía el mar en sí mismo, ¿no? Jonás hace una oración y explica que se le enredaron algas en la cabeza. O sea, yo quiero que te imagines cómo era el estómago de ese gran pez. Ahora, no nada más imagínate el estómago del pez, imagínate la velocidad en la que iba el pez y la profundidad en la que tuvo que haber bajado ese pez, porque ese pez no se mantenía en la superficie del mar. Normalmente a mí me tocó en su momento trabajar en plataformas petroleras, y cuando venía mal tiempo hay un tiburón que se llama tiburón ballena. Esos animales normalmente siempre andan al fondo del mar, pero cuando hay o va a cambiar el clima, estos animales suben a la superficie a buscar alimento y después bajan porque sienten los cambios de temperatura en el mar. Entonces, estos animales son animales que viven en lo profundo del mar, no están diseñados para andar en la superficie a menos
que busquen alimento. Ya que lo obtienen, bajan. Entonces, imagínate el momento, el lugar, todo oscuro, de repente Jonás abre los ojos, estragado y dice que dónde estoy, qué está ocurriendo, siente la velocidad, siente lo que hay en el interior del estómago del pez, voltea, ya en animales muertos, se ve empapado de, de las plantas del mar, siente la vertiente, siente las olas, porque lo explica en una oración que él hace. Él bajó a lo más profundo que podía existir en ese momento para un hombre. Tan es así que en Mateo Jesús dice, señal, esta generación adúltera pide señal, mas señal no será dada solo la del profeta Jonás, porque así como estuvo dentro del pez, en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, 3 días con sus 3 noches. Jesús tomó como ejemplo lo que ocurrió con Jonás para lo que iba a ocurrir con su muerte. Por eso le decía yo a Clau, dime un hombre que haya estado en lo más profundo de una situación que no sea el Señor Jesús, porque el Señor Jesús tomó como ejemplo la vida de ese hombre para el lugar más profundo que podía existir, porque Jesús iba a ir a la tumba. Dice que iba a ir al centro de la tierra. Jonás estuvo casi en el centro del universo del mar. Y así como Jonás, habemos muchos que hemos estado en lo más profundo de una situación. Decimos o creemos que lo que vivimos o lo que estamos viviendo, nadie puede sentirlo porque es lo más profundo que hay. En mi caso, lo que ocurrió, lo más profundo en lo que yo he estado, en el lugar más vacío, en el lugar más profundo, en el lugar donde para mí no estaba Dios, fue en el momento en el que yo estuve en una cama de un hospital luchando porque mis dedos de mis pies sanaran. En ese momento fue para mí el lugar más recóndito que pudo haber existido, porque aunque hubo personas que estuvieron a mi lado, cuando ellos se iban, en esa soledad, ahí yo viví lo más profundo que podía existir. Y yo precisamente le preguntaba a Clau, ¿y qué hay? ¿Qué hay en la profundidad? ¿Qué hay en lo más oscuro de una persona cuando está en una problemática en la que no puede salir? Hay tinieblas, hay dolor, hay desesperanza, hay soledad, hay martirio, y en muchos de los casos creemos que no está Dios. Pareciera ser que estoy describiendo el infierno, y para muchos es un infierno estar en lo más profundo de una problemática. Cuando precisamente veíamos hace un rato un predicador que decía que cuando un hijo se queda sin papá, se le dice huérfano, pero cuando un papá pierde un hijo, no hay un título, no le podemos decir eh, huérfano de hijo, simplemente no hay un título, y por alguna razón Dios no quiso que tuviera un título, porque entonces etiquetaríamos a Dios con ese título. Entonces no existe una palabra que pueda definir cuando un padre pierda a un hijo, o cuando perdemos al ser amado, cuando sabemos que tenemos a una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, cuando creemos que esta persona tiene temperatura, tiene tos, no tiene mucosidad y ya se enfermó, cuando llega el esposo a la casa y dice, oye, fíjate que tengo una mala noticia, ¿qué ocurrió? Pues a raíz de esta situación perdí el trabajo y ahora no sé qué vamos a hacer. Para aquellas personas que son microempresarios y que venden cosas en la calle o que dependían de que vendieran afuera de las escuelas como una torta y ahora no hay clases y esa persona dice, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde vendo? ¿De qué vamos a vivir? Y empieza la situación mental de caer en lo más profundo de algo que no creemos que podemos salir, porque el problema no es cómo voy a salir, el problema es en ese momento, ¿qué hago? Y créeme que no hay palabras, no existen eh, situaciones emocionales que puedan sacarnos de ese hoyo. Cuando yo estaba en el hospital y alguien venía y hacía una oración, yo le daba gracias, pero eso no me ayudaba en ese momento, no era algo mediático para decir, voy a salir y no voy a perder una extremidad.
gracias por tus intenciones, pero en este momento yo no quiero eso, porque eso no me ayuda a mí. Sí me ayuda espiritualmente, sí conecta a Dios con mi situación, pero en ese momento mi sentir va más allá de una palmadita, va más allá de cualquier palabra que tú me puedas decir, va más allá de que tú llegues y me digas, acuérdate que Job pasó por cosas peores y Dios lo recompensó y le dio el doble. Sí, pero en este momento, en medio de mi situación, eso no me ayuda. Yo quisiera que alguien se pusiera en mi lugar y viviera eso para que yo no lo experimentara y no me doliera. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros vamos a vivir algo diferente. En ningún momento de la Biblia dice que Dios nos va a aliviar nuestros problemas. Al contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todos vivimos situaciones que nos llevan a lo más profundo de una situación. Y yo como iglesia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser empático. Pero para ser empático tengo que entender si tengo la capacidad de poder eh, transmitir esa empatía a esa persona. Te voy a decir algo. Yo, gracias a Dios te lo puedo decir, no he perdido un hijo. Bueno, sí ha habido situaciones en las cuales yo pude haber perdido un hijo, pero no como tú crees. Yo no puedo sentir el dolor que un padre siente o una madre siente cuando le dicen que su hijo fue atropellado y que está en coma, en fase terminal. Yo no lo sé. No puedo ser empático en esa parte. Lo único que puedo hacer es darle un abrazo y darle una palabra de esperanza. Eso es lo único que puedo hacer. Jonás vivió lo más profundo. Nadie podía ayudar a Jonás. Para poder haber ayudado a Jonás, tendrías que haber entrado en el vientre del pez y haber viajado con él a lo más profundo del mar y haber sentido las mismas algas y haber visto los mismos peces y haber sentido el olor y los jugos gástricos del estómago del animal. Pero no pudiste. Lo único que pudo haber ayudado a Jonás era la convicción de lo que en él creía. La fe que él tenía era lo único que podía ayudar a Jonás. Y en medio del estómago y en medio de las profundidades dice la Biblia que él oró al Señor y le agradeció y le alabó por lo que estaba ocurriendo y entendió el plan divino, que pasara lo que pasara, Dios iba a estar con él. Y es ahí cuando se arrepiente y le dice, Dios, aquí estoy. Y dice la Biblia que Dios le ordena al animal vomitarlo y lo arrojó a la playa. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de la problemática que tú puedas vivir, Dios está presente. El problema que nosotros tenemos es que estamos acostumbrados a que para resolver nuestros problemas necesitamos algo visible. Si no tengo dinero y no tengo qué comer, la única manera en la que voy a estar tranquilo es viendo dinero en mi mano para comprar. Si no tengo dinero, ¿cómo puedo decir que mi problema está resuelto? Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué le dice la Biblia al Hijo de Dios? O sea, a ti y a mí. Tú tienes que creer, dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. Y esto siempre lo he comentado, tengo o conozco a una familia a la cual quiero mucho, que siempre que llegaba a su casa tenía una calcomanía pegada en el refrigerador que decía, el justo por la fe vivirá, y abrías el refri y el refri estaba vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Ellos sabían que podía estar el refri vacío, pero tarde o temprano Dios iba a dar la provisión para que siempre tuvieran que comer. El justo por la fe vivirá, y dice la Biblia que nosotros somos justos. ¿Por qué? No porque seamos buenos, sino porque la sangre de Jesús nos justificó y ahora somos aceptos delante del Padre. Dice la Biblia que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo de todo lo que Él ha recibido. Jesucristo es el príncipe de las naciones, y si Él es el príncipe de las naciones, entonces yo soy príncipe juntamente con Él. Jonás era un profeta, era un vaso utilizado por Dios, pero en el vientre del pez, hasta en el vientre del pez, él pudo entender que pasara lo que pasara, Dios lo iba a rescatar. Tuvo que ir a lo más profundo de una situación para que él pudiera entender que él era hijo y que él era vaso. Tal vez hoy tú y yo estamos pasando por una situación en la cual
estamos en lo más profundo que nos pudo haber ocurrido. Tal vez después de esto ya no hay más. Podemos decir, tal vez después de esto podamos decir, yo ya estuve en lo más profundo. Pero debes de entender que tienes que conocer, aún en medio de lo más profundo, tienes que saber qué hay ahí, para que cuando salgas y te encuentres con alguien que esté en lo más profundo, sepas tú también qué hay, y entonces sí puedas ser empático. ¿Qué hay en lo más profundo? Otra vez, soledad, dolor, tristeza, angustia y lo más triste, desesperanza. Cuando tú sepas qué hay en lo más profundo y te des cuenta cuál es tu roca y cuál es tu convicción y cuál es tu fe y salgas de ahí, entonces vas a poder salir de todas y cada una de las situaciones en las cuales tú te encuentres. Y cuando salgas de ahí y siga la pandemia, te vas a reír porque vas a decir, pandemia, coronavirus, yo he estado en lo más profundo que pueda existir. Yo también estuve en el vientre del gran pez y ese vientre fue cáncer, fue diabetes, fue la muerte de un familiar, fue la infidelidad de una persona, fue la traición de alguien, fue el haber perdido lo más precioso que yo pude haber tenido, una casa, un carro, dinero, amistades. Pude haber perdido lo más precioso que un hombre puede tener, que es la libertad, porque en algún momento tal vez me equivoqué y en una rabieta maté a alguien, le di un balazo, le di una cuchillada. He estado en lo más profundo porque en mi forma de ver la vida no me di cuenta que lastimé a esa niña, que tal vez la toqué de forma indebida y ahora estoy pagando la consecuencia. Estoy en lo más profundo porque ahora, antes de llegar a la casa, me reviso nuevamente las bolsas del pantalón para saber si tengo aunque sea 10 pesos y comprarles un refresco y rebajarlo con agua para que nos rinda. ¿Sabes? Yo he estado en lo más profundo y en lo más profundo, ahí yo encontré a Jesucristo. Y el mundo, en lo más profundo, no tiene esperanza. Y es ahí donde tú, iglesia, tienes que ir a lo más profundo y decirles, hey, te tengo una buena noticia, Jesucristo aún está presente. Y antes podíamos ir a la Alameda, podíamos ir al parque, llevar nuestra Biblia, sentarnos abajo de un árbol. Hoy tú y yo no podemos hacer eso y perdimos algo valioso. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar ahora para que eso regrese. Pero esa es la función de la iglesia. Ahora, contracorriente, tenemos que hacer lo que en su momento podíamos hacer y no quisimos. Ahora tenemos que transformar la crisis en algo productivo, la crisis en esperanza. Ahora tenemos la oportunidad de experimentar la Biblia en carne propia. Crisis es sinónimo de juicio y la iglesia no está en crisis. Te voy a decir algo, yo creo, cuando fuimos al servicio del 31 de diciembre, yo decía, este año de qué sería, de qué podría ser, y para mí es el año de la restitución. Hay quien dice que es el año de la cosecha, para mí es el de la restitución, porque todas las cosas que hemos perdido van a regresar. Hemos perdido la libertad, hemos perdido la oportunidad de salir a la calle ahora y compartir con una persona de Cristo, pero va a ser restituido. Dios va a utilizar esto. Yo no digo que Dios haya mandado la pandemia, ni tampoco digo que Satanás. Yo creo que las circunstancias, el modo de vida, el modo de pensar, la vida que llevamos, el pecado que vivimos, trae consecuencias, pero Dios lo utiliza para transformarlo en algo de bendición. Y esta es la oportunidad de que la iglesia sea de bendición finalmente para el mundo. No que no lo haya sido, sino que ahora lo entienda. Pareciera ser que Dios llamó la atención de la iglesia para decir, hey iglesia, no necesito que sepas lo que tienes que hacer, necesito que hagas lo que sabes que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que sabemos hacer? Decirle al mundo, mundo, hay una esperanza. Jesucristo vive y Jesucristo murió por ti y por mí. Y si tú me ves tranquilo y si me ves sin cubrebocas y si me ves caminando por la calle sin ningún problema es porque mi esperanza está puesta en Jesucristo, no en el gobierno, no en una medicina, no en el mundo, sino en Jesucristo. Claro, tengo que guardar los mandamientos que el gobierno me dice, porque la Biblia dice que me tengo que sujetar a mis autoridades porque las autoridades fueron puestas por Dios.
pero mi fe y mi esperanza está en Cristo. Y mi labor como iglesia es dar esperanza de que aún en medio de la tempestad, Jesús sigue diciendo, ¿quieres caminar sobre el agua? Ven. Dentro de la tempestad, Jesús sigue llamando a hacer cosas maravillosas y milagrosas. Pero desgraciadamente la iglesia está cayendo como Pedro. Empezó a caminar de forma milagrosa, pero la tempestad empezó a verlas y volteó y desvió la mirada y se empezó a hundir. Y la iglesia se sigue hundiendo, está empezando a hundirse, porque está poniendo sus ojos en la tempestad y no en el creador de la tempestad. Y entonces, para salvar al mundo, Jesús va a tener que estirar la mano y salvar a la iglesia. Si ya está escrito, dice la Biblia que lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. No seamos como Pedro. Caminemos sobre las aguas, hagamos cosas extraordinarias, divinas, majestuosas, porque Jesús dice que si podemos caminar sobre el agua, entonces podemos hacerlo en medio de la tempestad. Caminemos sobre el agua. ¿Qué es caminar sobre el agua? Dad y se os dará. Dale al mundo lo que tú tienes. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Qué es lo que le puedes dar en este momento a la persona que no tiene esperanza? Dinero, comida, esperanza, palabra de vida. No le des muerte, dale vida. Dale lo que tengas, lo que hay en la bolsa de tu pantalón, lo que hay en tu alacena, lo que hay en tu corazón. Eso da. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Lo que Jesús te ha dado, ahora dalo. Eso es el chiste de esto. Esa es la respuesta a lo que tiene que hacer la iglesia. Dejemos de darle vueltas. Dejemos de estar usando textos bíblicos para justificar algo que lo sabemos en la mente, pero que en la práctica no lo hacemos. Lleva esperanza, como tú quieras, pero lleva la esperanza de que Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que Jesús venció al mundo. Yo creo que no voy a morir de esto, porque la Biblia dice que si honro a mi padre y a mi madre, Él me dará largura de vida y moriré de viejo, porque yo he creído esa palabra. Yo no voy a morir de esto, pero es necesario darle esperanza al mundo, darle palabra de vida y no de muerte. Y yo espero que para que tú le des palabra de vida al mundo, en tu corazón haya palabra de vida. No puedes ir por la vida diciendo yo amo a Jesucristo y estar escuchando las noticias y encerrarte de miedo. Porque entonces, ¿dónde está ese amor? Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y qué es el perfecto amor? Jesucristo. Dice Juan en una de sus cartas, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y si la Biblia dice que el perfecto amor echa el temor, y si el amor es Dios, y si Dios está en mí, no debe de haber temor. Claro, soy humano y yo puedo decir, bueno, o sea, tú podrás llegar y decirme, sí, pero espérate, o sea, pero si de repente me están acosando todos y me da miedo, pues soy humano. Sí, no tiene nada de malo. Pero el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que nos dio un espíritu de poder, de amor, de autoridad y de dominio propio. No nos dio un espíritu de cobardía. Y ante el mundo, y el mundo se puede estar cayendo en pedazos, pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevar esperanza. Dad de gracia lo que de gracia Dios me dio. Quiero realmente hacer lo que Dios le dijo a la iglesia que tiene que hacer. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer? Da lo que Jesús te dio a ti. ¿Sabes qué te dio Jesús a ti? Esperanza de una vida mejor. Te dio la promesa de que un día vas a estar en un lugar donde no vas a llorar, donde no vas a sufrir, donde vas a estar con Él, donde vas a estar lleno de gozo, donde vas a estar alabando, donde vas a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que Él quitará toda lágrima y te dará gozo. Y ya no existirá enfermedad, dolor, angustia, depresión, porque estarás en su presencia. Te está dando la esperanza de que el día de mañana va a ser mejor. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que hay que hacer en medio de una situación como una pandemia. Ir a lo más profundo de algún lugar en donde tú alguna vez estuviste, recordar qué hay en lo más profundo y poderlo sacar para que el día de mañana tú seas empático con alguien más
y le digas, oye, yo no sé qué se siente perder a un hijo, pero te voy a decir algo, yo sé qué se siente estar en lo más profundo de una situación. Y donde tú estás, yo estuve bajo otras circunstancias, pero déjame decirte, mi fe, mi esperanza y mi convicción se llaman Jesucristo. Y quiero invitarte a que creas en Él para sacarte de ese lugar y creas que algún día todo esto se va a acabar y nos estaremos riendo tú y yo de lo que ocurrió y guardarás ese cubrebocas y algún día lo volverás a ver y dirás, caray, si realmente yo hubiese entendido que Jesucristo era la respuesta, esto solamente iba a ser más que un recuerdo. Y no nada más hablo de la pandemia, hablo de cualquier situación en la que tú te encuentres. Y así como Jonás, muchos de nosotros hemos tenido que ir a lo más profundo de una situación para entender que Jesucristo siempre estuvo ahí. No es necesario que tú caigas, no es necesario que tú vayas, pero si estás ahí en medio, déjame decirte, Jesucristo es el único que te puede sacar de ahí, sacar de ahí. La esperanza de salir de ese lugar es Jesucristo. Es poner tu convicción, poner tu fe en Él. En medio de esta situación yo he escuchado a muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios y mi fe está en Él, y Él hará, y Él nos sacará de todo esto porque Él nos ama. Y, sí, pero a veces decimos palabras sin sentido. Decimos que es Dios, pero ni siquiera conocemos a Dios. Yo les he preguntado, ¿y quién es Dios? ¿Cómo sabes que tú tratas con Dios y no con el diablo? Y no me saben decir, porque no conocen a Dios. Y Dios va más allá de ir a misa. Dios va más allá de ir a un servicio. Dios va más allá de una semana santa, como le llaman, de un viernes santo, sábado santo, domingo de resurrección. Va más allá, Dios va más allá de ese conocimiento. Dios va más allá de 7 caídas que ni siquiera la Biblia habla de que es de 7 caídas. Dios va más allá de dimas y gestas que tampoco la Biblia habla de dimas y gestas. Dios va más allá de historias mitológicas, de evangelios apócrifos, de películas de Germán Robles o de Mel Gibson, de todas estas películas que pasan siempre en Canal 5 y que ya todos nos las sabemos y las esperamos, y que de la Virgen y todo ese tipo de cosas. Dios va más allá de estas cosas. Dad y se os dará. Lleva esperanza. Este es el momento de llevar esa esperanza que alguien en algún momento de su vida te la dio a ti. No seas como Jonás y esperar a lo más profundo para poder entender que Dios está ahí. Pero si estás ahí, Dios está contigo. Yo espero de verdad que si estás en una situación difícil y complicada, puedas entender que pase lo que pase, Dios está ahí y te va a sacar, para que entonces, cuando ya estés a flote, puedas entender y ser empático con el de junto y decirle, hey, yo también estuve ahí, no bajo la misma circunstancia, pero yo también estuve ahí. Yo también he sentido el dolor bajo otras circunstancias, pero yo también lo he sentido. Yo también he sentido la traición, la desesperanza, la angustia, el pánico, todo lo he sentido. Pero te voy a decir algo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es mi Salvador y Él es mi Rey. Y en esa problemática yo lloré y le dije a Dios, Dios, ¿por qué no estás conmigo? ¿Y por qué no me sacaste? ¿Y por qué no me sanas? Y te digo algo, hubo una fuerza en mí que me dijo, aquí estoy, solamente confía en mí. Y sabes que confié. Y al día de hoy yo puedo caminar bien y yo puedo pararme y tengo un trabajo y puedo traer un sustento y puedo sentarme y decirte a ti, tú que me estás viendo, yo he estado en donde tú estás, bajo otra circunstancia, pero yo sé lo que tú sientes. Y en medio de esa adversidad te puedo decir que Dios, como Jonás, estuvo conmigo. Y cuando le dije a Dios, Dios te alabo y te adoro y te bendigo, Él me rescató y me sacó en el tiempo que jamás nadie se hubiese imaginado que podía haber sanado mi pie. Yo amo a Jesucristo por lo que ha hecho en mí, no por lo que yo he visto en las películas o por lo que alguna vez vi de niño. Yo lo amo por lo que ha hecho en mí y porque la Biblia dice que Él me amó primero. Déjame decirte que pasara lo que pasara, desde el vientre de tu madre, Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Espero que sea de bendición este video. Si tú crees que le puede ser de bendición a otra persona, compártelo, suscríbete,
dale en la campanita que está aquí abajo y estamos en contacto. Muchas gracias, Dios te bendiga.